7 de cada 10 cucharadas de azúcar que se sirven en Argentina y 4 de cada 10 hojas de papel que se imprimen en el país salen de sus ingenios. Factura más de 2.000 millones de pesos al año y gana cerca de 200 millones. Con 86 años recién cumplidos, está entre los 30 tipos más ricos del país. Y le gusta ostentar. Cada tanto desembarca en Punta con sus 7 yates lujosísimos y su tripulación de 23 marineros disponibles las 24 horas para la familia. Su lugar favorito es su mansión en San Isidro, que bautizó La Torcasa, que está toda revestida de mármol hasta en los baños. Como no le alcanzaba con las estatuas y los bustos de Julio César que la decoran, hace unos años mandó a editar un libro con fotos de la mansión que le regala a todos los que la visitan. Carlos Pedro Blaquier, de él se trata, es el exponente más fiel de la oligarquía realmente existente. Y es también el primero de los grandes dueños del circo procesado como cómplice primario de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. La justicia le endilga al dueño de Ledesma haber participado en la desaparición de 29 personas. En la lista está incluido Luis Aredes, el intendente democrático del pueblo donde está su ingenio, que en el 73 había cometido el atrevimiento de intentar cobrarle impuestos municipales por primera vez. El secuestro de Aredes fue la misma noche del golpe del 76, así lo recuenta su hijo, Ricardo Aredes. Y el día del golpe de Estado, a las 3 de la mañana, tocaron el timbre de casa y salió mi padre a atender. Como era médico, asesor médico del sindicato del ingeniero Ledesma, pensaba que era algún caso urgente que pasaba ahí. Nos dimos cuenta que enseguida la casa se llenó de militares. Invadieron la casa militares y cuando él se fue a cambiar, le dijeron que se lo llevaban. Cuando fuimos a ver cómo salía él, vimos que era introducido en una camioneta de la empresa Ledesma manejado por un empleado de la misma y a su vez lleno de soldados del ejército y de la gendarmería que está dentro del pueblo Ledesma, a metros de las instalaciones de ingenios, ¿no? Sí, escuchaste bien, al tipo lo chuparon en una camioneta del ingenio, lo tuvieron casi un año y lo soltaron, pero al poco tiempo lo volvieron a secuestrar y no apareció más. El 27 de julio del 76 volvió el horror, un corte de luz dejó a oscuras al Libertador General San Martín, Calilegua y el Talar. Solo se veían las luces de las camionetas del Ledesma que apoyaban a los camiones del represor Domingo Bussi. Detuvieron a 400 trabajadores, estudiantes y vecinos y la mitad estuvieron meses atados y encapuchados en galpones de la empresa. Hubo tortura, interrogatorios, 32 obreros nunca volvieron. Fueron años y años de protestas en Jujuy hasta que recién en noviembre del año pasado la justicia corrió a sus jueces amigos y finalmente fue procesado. La que mantuvo viva la memoria fue Olga Aredes, la mujer del intendente, hasta que en 2005 falleció por un tumor en los pulmones. ¿Qué lo causó? La bagazosis, una enfermedad causada por la inhalación del bagazo, el residuo del tallo de la caña que queda después de que se exprime el jugo. De esos y otros residuos, Ledesma vuelca montañas enteras en todos sus ingenios. El ingenio Ledesma tiene 105 años, pero el ascenso de Blaquier empieza con otra dictadura, la anterior, la de Onganía. En 1967, cuando él recién se había casado con la heredera de Ledesma, Nelly Arrieta, el operativo Tucumán de Onganía cerró 13 ingenios, previa ocupación militar para supuestamente modernizar la industria azucarera. El operativo dejó en la calle a 17.000 zafreros y llevó a que 150.000 tucumanos abandonaran la provincia en busca de trabajo. Vivían 750.000 en ese momento. El único ingenio que quedó en pie fue la Merced, el de Ledesma, que justito había sido declarado de interés nacional. Arranca en 1951 cuando Carlos Pedro Blaquier Strogamou y María Elena Arrieta Wollman formaron una familia en común. La empresa pertenecía a la familia de María Elena, más conocida como Nelly, pero Carlos aportó varias estancias, la mayoría provenientes de los Álzaga, familia de la que es descendiente. Carlos supo introducirse rápidamente en la empresa. Solo un año después de casarse ingresó en la empresa de la mano de su mujer. Herminio Arrieta confió en la capacidad de quien por entonces era su yerno para la gestión del negocio y el directorio respaldó esa decisión. A la muerte de Arrieta en 1970. Carlos Pedro y María Elena tuvieron 5 hijos. María Elena Blaquier Arrieta, Carlos Herminio, Alejandro, Santiago e Ignacio. Pueblo donde yo vivo, allá donde termina el mapa, allá al norte, las cosas no empezaron en el 76. La represión, la cárcel, los castigos a los trabajadores, a los indígenas,
Empezaron mucho antes y continúan ahora. La justicia citó al empresario Pedro Blaquier, presidente del ingenio Ledesma, por su colaboración en la noche del apagón, cuando la dictadura hizo desaparecer 30 obreros, entre ellos Luis Aredes, esposo de Olga y padre de Ricardo. Con Luis nos conocimos en la secundaria, en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda de Aguilares, Tucumán. Yo estaba haciendo cuarto año y el quinto, y éramos de los grupos de deportes, se presentaban a las Olimpiadas, y bueno, ahí nos conocimos. Después él egresó del secundario y fue a estudiar a Córdoba. Y al año siguiente, cuando yo terminé también la secundaria, me fui a estudiar odontología en Córdoba. Así que nos conocemos desde la secundaria. Nos enteramos por noticias de los diarios que los ingenios azucareros de acá de Salta y Jujuy necesitaban pediatras. Entonces él vino a hacer una recorrida por esta zona, llegó hasta Salta, al ingenio San Martín de Tabacal y al ingenio Ledesma. Y bueno, llegamos acá, por entonces caminos de tierra eran, no había asfalto, en una camioneta rastrojera que era la que habíamos adquirido después de trabajar un año y medio. La época de calor, sobre todo porque estamos en el trópico, atacaba a los niños, hijos de los trabajadores, la diarrea estival, que producía bajas de 10 a 15 chicos diariamente en época de cosecha, sobre todo los hijos de los zafreros, los hijos de los peladores de caña. El año que llegó, trabajó muchísimo, sobre todo en la época de zafra, porque eran solamente 6 médicos para atender a una base de personal de aproximadamente 7 a 8 mil trabajadores con su familia. Entonces, diariamente contaba él que tenía que atender 50 a 60 pacientes. Era algo terrible el exceso de trabajo que había, el agotamiento y las pocos elementos con los que contaba el hospital del ingenio para poder atender a toda la familia de los trabajadores. Pero así pasó ese primer año de trabajo, y bueno, llegó al segundo año donde ya tuvo algunos conflictos con la empresa. Y empezó a recetar los antibióticos para los obreros a través del sindicato a cargo del ingenio. Después de tener el conflicto que tuvo por razones de trabajo en la empresa, se vino y le ofrecieron la dirección del hospital de Tilcara y aceptó. Estábamos por tener otro hijo, por lo tanto había que buscar trabajo. Desde el año 58 que él llegó acá, se puso a trabajar con los obreros, sobre todo con los zafreros, como médico de ellos. A través del sindicato, desde el año 60, 62, ya era médico contratado por el sindicato. Así que ellos le mandaban una orden cuando alguno estaba enfermo y la dirección del paciente. Entonces él era cada vez que cambiaron un gobierno, ya sea en forma constitucional o por dictadura, le ofrecían, lo llamaban, le ofrecían el cargo de intendente. Generalmente los intendentes de este pueblo deberían tener el beneplácito de la empresa Ledesma y él no lo iba a tener.
Donde uno mire, por donde uno camine, por donde uno cruce, aparece un cañaveral y aparece la palabra que todos ya conocemos aquí, que conocen muy bien, Ledesma. No hay más terreno acá. En realidad está copado por Ledesma, porque vos no podés cruzar la vía porque es de Ledesma. La ruta para allá es de Ledesma. Y no, el Libertador es un triángulo nada más. Sí. Para donde mires Ledesma. Sí, si vos pasas para allá está la gendarmería, vas para allá está la gendarmería. No puede hacer nada. En julio de 2011, un pedazo de tierra de 15 hectáreas lindante al ingenio, uno de los pocos que quedaban sin convertir en zafra, fue ocupado por 700 familias que instalaron sus casillas. La represión no tardó en llegar y dejó un saldo de 4 muertos. El escándalo derivó en la expropiación de las tierras y en un aparente cambio de política de la empresa. Así se impulsó un plan de vivienda para su personal. Este barrio, por ejemplo, es para los empleados del ingenio. Cada familia paga por su casa, pero la misma está detrás de un alambrado, dentro del terreno de la empresa, con un solo ingreso y lindante al cañaveral. Desandamos camino y volvemos a adentrarnos en el monte, dejando atrás pequeños poblados que crecieron junto al progreso del ingenio y donde viven buena parte de los 7.000 trabajadores de Ledesma. Comunidades que necesitan de la responsabilidad social de la empresa para poder adaptarse a las nuevas tecnologías. Cada una de las comunidades que ha hecho que esa empresa hoy sea lo que sea, el poder económico, el pulpo económico que hoy significa la empresa Ledesma, es gracias a esta gente. Ha cumplido, creo que hace muy poco, 104 años, 104 zafras que viene realizando gracias a los pulmones, gracias a cada una de las localidades que en su gran mayoría están rodeados de caña. No hay otra actividad dentro de toda esta zona que no tenga que ver con la caña. Es muy difícil poder pensar en otro tipo de actividad alternativa. En el Canchón del Talar, este depósito tomado por los tercerizados despedidos, se observan las huellas de otra de las denuncias, la posible contaminación de napas y ríos en contacto con herbicidas y la quema de cañas altamente nocivas. En mi época de gerente general, que trabajaba codo a codo con papá, me dio un total apoyo y él se apartaba de la línea, él manejaba todos los temas, digamos, políticos y de dirección estratégica y demás, y él descansaba en mí como gerente general. Al poco tiempo de asumir, Ledesma estaba con serios problemas de rentabilidad. Entonces yo le hago una propuesta a papá, le presento una carpeta que básicamente había que despedir 3.200 personas. Papá se la llevó un fin de semana, la miró y me dijo, mira, yo estoy de acuerdo, esto te va a generar muchos problemas, pero si vos estás de acuerdo en bancarte, esto va a avanzar. Sabemos que hay otros traspasos generacionales que son complejos y que terminan afectando a la empresa. Lo hizo fácil. Fue, a pesar de que la historia no decía eso, porque todos los presidentes anteriores de Ledesma se murieron en el cargo y yo me acuerdo cuando yo era chico, papá decía que él se iba a morir siendo presidente. Él solo se dio cuenta que no era lo que le convenía a Ledesma, que Ledesma necesitaba tener una conducción nueva, que era mejor hacerlo mientras él esté bien que mientras no esté bien, y fue, bueno, como dice Charlie, muy natural y muy gradual. Papá tenía una autoridad, él solo, que no necesitaba, dijo él, cuando tomaba una decisión, mientras afectaba, venía y la implementaba. Hoy en día, esto es un cuerpo colegiado, yo lo tengo que convencer a él, es decir, tenemos que trabajar, que eso es bueno, te lleva por ahí más tiempo tomar las decisiones, pero los temas se analizan más. Si tenés un Carlos Pedro Blaquier, está todo bien, porque te va a llevar por el buen camino, pero si tenés uno que no es tan bueno, te va a enterrar la empresa. En cambio, un órgano colegiado, esos riesgos se minimizan. Yo creo que algo que papá nos inculcó mucho
fue el tema de la importancia social de Ledesma en la comunidad. Cuando papá se hace cargo de la presidencia en el 70, el pueblo Ledesma, las calles eran de Ledesma, la panadería de Ledesma, la proveeduría de Ledesma, el cementerio de Ledesma, los hospitales de Ledesma, era todo de Ledesma. Es decir, la gente tomaba el desayuno con la medialuna de Ledesma y se enterraba en un cementerio de Ledesma. Y papá dijo, yo tengo que romper este feudo. Y papá donó todo, donó las calles, donó... El pueblo estaba... Vos no podías entrar al pueblo, era como una estancia, digamos. Abrió las calles, es decir, papá tenía... Bueno, Herminio Arrieta decía, lo que pasa, Carlos Pedro, es que vos sos un poco zurdo.